Hola, queridos hermanos. Esperamos que usted esté bendecido en este momento en una actitud de reverencia y de adoración a nuestro Dios, esperando que el Señor hable a sus corazones en esta tarde y también le muestre su voluntad perfecta. Entramos en el mes de abril, precisamente hoy ya es el día 1 de abril, el mes que dedicamos a la consagración. Y vamos a comenzar este mes hablando de cómo consagrar nuestras vidas diariamente al Señor. Y es muy importante para el desarrollo de nuestra vida cristiana y también de beneficio para nuestra familia y para la iglesia también. Vamos a cantar en esta tarde y vamos a hacerlo buscando allí el himno número 100 en nuestros signarios en el Monte Calvario. Cantaremos la primera y la segunda estrofa. Nos dirígese en oración unos minutos, Isra. Padre celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí en tu casa de oración, Señor, en este 1 de abril, Señor. Gracias, Señor, por esta ausencia necesaria, Señor, para nuestras vidas y para andar en las peticiones de la ley, Señor. Porque tú dices que donde quiera que estemos, debemos de obedecer las leyes, Señor. Ahora, Señor, bendice estas reflexiones de nuestro pastor, Señor, que serán de alivio para nuestros corazones, para que lo pueda escuchar perfecto. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, bueno, pues aprovechamos que también tenemos a nuestro hermano Israel y
y Elvia, aquí cerquitica de casa, y lo pusimos allá bien alejados, pusimos a nuestros padres entonces por acá también bien alejados. Así que, bueno, esperemos que el Señor nos bendiga en esta tarde. Vamos a hacer algunos anuncios, seguiremos orando los unos por los otros con relación a todas estas cosas que últimamente han estado castigando esta epidemia en todo el mundo, y para que el Señor de alguna manera detenga también la propagación de este virus que nos está afectando, cuidando también de nuestros familiares más vulnerables. Y la mejor manera de cuidarnos y de cuidarlos a ellos es cuidarnos a nosotros primeramente, ¿verdad? Así que bueno, oremos también por aquellos que están más quizás desafortunados, podríamos decir, que no tienen las condiciones para poder enfrentar esta epidemia, y que el Señor ponga su mano sobre sus hijos. Recuerde también llamar a los hermanos y a los demás de la congregación, ofreciendo su ayuda desde todos los puntos de vista, su ayuda social, su ayuda alimenticia, su ayuda también económica, si es posible. Si usted tiene posibilidades y le pregunta a alguien si tiene alguna dificultad de este tipo, también se la puede ofrecer, y también desde todos los puntos de vista en los que cada uno necesite. Estemos en comunión también en todos estos aspectos. También debemos orar por los enfermos de nuestra congregación. Todos conocemos los enfermos, pero ahora especialmente tenemos que seguir orando por el hermano de Juan Carlos, que en el día de ayer fue sometido a la operación en su cabeza de este cáncer que había hecho metástasis, y no han encontrado todavía el lugar primario de donde ha surgido, y le han estado haciendo ciertas pruebas y también intervenciones quirúrgicas en su cabeza. Y la última noticia que tuvimos hace aproximadamente unos 20 minutos, la hermana Ismenia nos pasó un mensaje diciéndonos que estaban entonces en la preparación para hacerle ya la quimioterapia, y esperemos en el Señor que todas las cosas vayan bien. Así que no dejemos de orar por él para que el Señor haga el resto. Y recuerde, no salga de la casa a menos que sea por una muy grande necesidad que usted tenga. Y si sale, por favor tome y extreme todas las medidas para reducir el riesgo de contagio. Y bueno, y recuerde antes de entrar a casa también toda la rutina que se debe seguir para no introducir el posible virus que tenga al interior de su hogar. Bien, hermanos, vamos a tener la lectura bíblica y vamos a buscar allí en primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en los versos del 14 al 24. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5 y los versos 14 al 24. Vamos a esperar un minuto porque Tesalonicenses es una carta pequeña y hay veces que tenemos dificultad para encontrarla en la Biblia. Pero bueno, comenzamos. Primera a los Tesalonicenses 5, 14 al 24. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En esta tarde, hermanos, queremos hablar acerca de lo que es la consagración. Y hemos titulado este estudio Consagración, el siguiente paso. Entonces, la consagración es el siguiente paso ¿de qué? ¿Verdad? Uno de los eventos más notorios y que más emociona en nuestras vidas es ver cuando un niño forma parte y es un integrante más de la familia, ¿verdad? Cuando un niño llega a este mundo, porque comienza en él una nueva vida. Igualmente pasa con nosotros también, los que hemos creído en Dios. El hecho de ser salvos por la mano de Dios es algo realmente de gran gozo,
para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Pero la vida cristiana no termina aquí, con ese primer paso, sino que es el comienzo de nuestro recorrido espiritual aquí en este mundo, en esta tierra. Y de la misma forma que ese niño, que ese bebé necesita crecer para desarrollarse, los cristianos también necesitamos avanzar en nuestra vida espiritual y no quedarnos estancados. Cuando creímos en Dios de una manera genuina y real en nuestros corazones, fuimos regenerados. ¿Por qué fuimos regenerados? Porque tomamos entonces una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Y teniendo en cuenta que este es el primer paso que debemos dar, pues entonces el siguiente paso es presentarnos y ofrecernos al Señor de una manera completa. Hay un versículo muy conocido allí en Romanos que expone y respalda claramente esto que estamos hablando, y es un verso que nosotros conocemos mucho, que está en Romanos 12:1, donde dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y como sacrificio santo y agradable a Dios. Esto es, hermanos, la consagración. Presentarnos nosotros vivos delante de Dios como un sacrificio vivo y aceptable delante de Él. ¿Y cuál es el significado de la palabra consagración? Bueno, pues en la Biblia no se presenta con frecuencia esta palabra, no se ve mucho la palabra consagración, pero sí es una palabra que por el contexto que nosotros leemos, la podemos utilizar perfectamente en muchas porciones porque conocemos bien su concepto, conocemos bien qué es lo que significa. Y vemos que en muchas partes de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, esta palabra consagración se utilizaba para ordenar de una manera oficial a una persona, la cual se podría convertir en predicador, en misionero, en juez, en legislador, en rey, etcétera, ¿verdad? Simbolizando que era para el uso de una categoría especial de personas. Entonces, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, la consagración, ¿para quién es? La consagración es para todo tipo de creyente en Cristo Jesús. Esto no se reduce, esto no se circunscribe solamente a aquellos cristianos que tienen un gran conocimiento de las Escrituras o para los que tienen muchos años de cristianos. ¿Por qué? Porque precisamente para poder alcanzar la madurez espiritual, lo primero que debemos hacer es consagrar nuestras vidas al Señor. Y la consecuencia de esto es que la consagración es la base de cada experiencia espiritual que nosotros tenemos en Cristo Jesús. De manera que nos podemos preguntar, entonces, ¿qué significa la consagración? Bueno, pues la consagración es entregarnos al Señor. ¿Para qué? Para hacer un sacrificio vivo. Como decíamos antes, allí en Romanos 12:1. Un sacrificio, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque esto es agradable a Dios y es nuestro servicio racional, ¿verdad? Ahora, recordemos que los sacrificios en el Antiguo Testamento eran básicamente de animales muertos, animales que se presentaban allí, que se ponían al altar delante de Dios y que en el momento en que se presentaban ya no pertenecían a las personas que lo hacían, sino que ya eran de Dios en ese momento. De la misma manera, en el momento de consagrar nuestras vidas a Dios, nosotros también somos un sacrificio, pero ya es un sacrificio vivo, no son sacrificios muertos, son sacrificios vivos delante de la presencia de Dios. Y es en ese momento que nosotros entonces abandonamos cualquier tipo de rastro, de señal, de cualquier tipo de huella, de nuestras propias, podríamos decir, de nuestras propias pretensiones para, de una forma entonces completa, entregarnos en las manos de Dios. La vida antigua, la vida vieja, como ese himno, he decidido seguir a Cristo. Hay una estrofa que dice, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás. Y de la misma manera también que lo dice en 2 Corintios 5:17, que en el momento en que conocimos a Cristo, dice que somos una nueva creación, porque las cosas viejas ya quedaron atrás y aquí ahora se presenta Cristo frente a nosotros. Ahora, esa vida antigua, esa vida vieja era para nuestro uso y para nuestra propia satisfacción. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora pertenecemos a Dios y nos convertimos en instrumentos en sus manos.
Otra cosa que también podemos ver aquí es el hecho de presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, es diciendo al Señor, como el himno ese también que dice, me parece que es el 459, que dice, ya pertenezco a Cristo. Y lo cantamos y muchas veces no interiorizamos en su letra, pero cuando decimos que pertenecemos a Cristo, es porque ya nuestras vidas están consagradas a Él, ¿verdad? No pertenecemos a nosotros mismos, ni estamos tampoco a disposición de este mundo, porque somos para el uso del Señor. Ahora, yo pregunto en esta tarde, ¿es importante consagrarse al Señor? Y hay muchas razones para ello, ¿verdad? Muchísimas razones. Yo quiero decir algunas poquitas razones nada más en esta tarde. En primer lugar, es importante consagrarse al Señor para poder andar en el camino y para poder andar en la senda del Señor. Y allí dice en Isaías 2:3, vamos a buscarlo. Nos dice en Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y también en Miqueas 4:2, se reproducen allí exactamente las mismas palabras que Isaías. Es interesante, ¿verdad? Hay un salmo precioso que es el Salmo 25. Todos son muy tremendos, muy preciosos, pero el Salmo 25 y en el verso 4 nos dice, muéstranos tus caminos, muéstranos, oh Jehová, oh Señor, tus caminos, enséñanos tus sendas. Hay un antiguo coro que no sé si usted lo conoce, que dice, muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame en tus sendas a andar. Pues yo estoy cansado de los míos, o sea, de mis caminos, y no puedo más vagar. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame en tus sendas a andar. Y es tomado de este Salmo 25:4, donde dice exactamente lo mismo. Hermanos, cuando nosotros no conocíamos al Señor, andábamos en este mundo según lo que nos dictaba nuestra mente, según lo que dictaba nuestro corazón, lo que sentía nuestro corazón. Tomábamos nuestras propias decisiones, que la mayoría de las veces eran malas decisiones tomando nuestro camino propio, nuestro personal camino. Pero cuando nosotros de una manera voluntaria entregamos nuestras vidas a Dios, lo que Dios desea es que andemos entonces según sus caminos y no los nuestros. ¿Para qué? Para que seamos conducidos por Él a través de esas sendas de justicia que Él nos promete. En segundo lugar, es importante consagrarse al Señor, porque mediante ello nosotros podemos entonces crecer. Sabemos que cuando nace un niño, lo próximo que queremos ver en el niño, ¿qué es? Su desarrollo, queremos verlo crecer. Y si estamos todos los días viendo a ese niño, a ese bebé, no queremos que crezca de día en día, sino de mes en mes, y queremos adelantarle, quizás si es dentro de nuestras posibilidades, para que crezca rápido y poderlo ver ya caminar, correr, decir las primeras palabras y todas esas cosas, ¿verdad? Pero nosotros, de la misma manera, cuando el Señor viene a nuestras vidas, la intención principal es ver cómo es nuestro desarrollo en Él. Y para eso Él nos proporciona, nos da, nos brinda correctamente el ambiente correcto y la oportunidad de poder crecer en sus caminos. ¿De qué manera? Bueno, mediante la consagración, de la cual estamos en esta tarde hablando. Por esa razón debemos rendir nuestras vidas a Dios, para que su vida entonces crezca en cada uno de nosotros. Rendirnos a Él marca una gran diferencia, y la diferencia la marca en la medida en que nosotros tengamos esa experiencia con Él, pero para ello tenemos que consagrar nuestras vidas de una manera real. En tercer lugar, es importante consagrarse al Señor, porque de esta manera Dios puede entonces obrar en nuestras vidas. Si nosotros no nos entregamos a Dios, Dios no puede obrar en nosotros, ¿verdad? Es necesario que antes de cualquier intención que podamos tener de nosotros querer obrar para Dios, es totalmente necesario que primeramente Dios obre en nuestras vidas. Y después así nosotros estaremos capacitados para poder obrar entonces para con Dios. Y a pesar de nuestra seguridad de salvación, porque todos nosotros tenemos esa seguridad de salvación, aunque somos salvos, debemos admitir, debemos consentir todavía que el Señor tiene que trabajar mucho en nuestras vidas, porque hay cosas que tiene que pulir, hay cosas que tiene que trabajar. Es como yo siempre pongo el ejemplo de una camisa que está estrujada, como esta, no sé si esta está estrujada,
Pero bueno, una camisa estrujada que usted se dedica a plancharla y le deja una manga estrujada y usted sale por ahí por la calle. ¿Qué es lo primero que va a decir la gente? La gente se va a notar, ¿verdad?, en que hay una parte que no está perfecta. Pero Dios quiere planchar todas nuestras partes. Dios quiere planchar nuestra vida espiritual completa para que nosotros podamos tener libre acceso a Él, pero no solamente eso, sino para que nosotros seamos bendecidos mediante lo que Dios hace en nosotros. Por eso tenemos que dejar que sea Dios, primeramente, el que obra en nosotros, para después nosotros con nuestro testimonio poder influir en este mundo. Sabemos que Dios es todopoderoso, Dios lo puede todo, es uno de sus atributos esenciales, pero cuando se relaciona con nosotros, Dios no actúa como un dictador, diciéndote a ti que tienes que hacer esto porque yo quiero. No es así, ¿verdad? Sino que nos da a nosotros la posibilidad que nuestra voluntad propia aflore. Es verdad que está en correspondencia con la suya, respetando nuestra voluntad de decidir. Nosotros decidimos si andamos en santa y piadosa manera de vivir. Nosotros somos los que decidimos qué es lo que hacemos. Con todo esto, hermanos, quiero decir que en el momento de consagrar nuestras vidas a Él, es como si estuviéramos dando nuestro consentimiento para que Él obre en nuestras vidas. Dios no nos hizo como robots, Dios no nos hizo como autómatas, sino que Dios nos dio el libre pensamiento a nosotros y decisiones para que podamos servirles desde nuestra propia voluntad. Porque Él desea fervientemente que nosotros dependamos de Él. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños, y más adelante una de las cosas que aclara es que tenemos que ser como niños en cuanto a la inocencia. Pero yo les digo que también nosotros tenemos que ser dependientes de Dios, o sea, ser como niños en la dependencia que nosotros también tenemos de Dios. El Señor respeta nuestra voluntad. El Señor respeta, si tú quieres irte para la calle, pues haces todo lo que tú quieres en la calle, después vas a ver tus propias consecuencias. Él respeta nuestra voluntad. Pero si venimos consagrados delante de Dios, si venimos buscando sus caminos, si venimos buscando esas bendiciones espirituales que ahora dentro de un momento vamos a hablar acerca de ellas, pues entonces tu vida va a ser una vida próspera y una vida espiritualmente que el mundo va a ver que en ti ha habido un cambio, y posiblemente por tu testimonio, entonces muchas personas vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Así que, de manera voluntaria y por nuestro bienestar, nosotros tenemos que ofrecernos como sacrificios vivos, abriendo cada día las puertas de nuestro corazón, abriendo cada día nuestras mentes, para que Él pueda forjar en nosotros el propósito eterno y el propósito sublime que siempre Él quiso para nuestras vidas. Y en último lugar, es importante consagrarse al Señor. ¿Para qué? Para poder disfrutar de las riquezas completas que nos proporciona el hecho de ser salvados por Dios. O sea, una de las riquezas de Dios, las cuales son abundantes, porque las riquezas de Dios son innumerables, las riquezas de Dios son más que suficientes en nuestras vidas, pero es, por ejemplo, ser salvos de la condenación eterna. Aunque debemos saber que la salvación de nuestro Señor es mucho más grande, es mucho más abarcadora, podríamos decir. Por ejemplo, en Efesios 1:3, nos habla acerca de ello y nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y para poder disfrutar de todas estas bendiciones espirituales, debemos entonces consagrar nuestras vidas a Dios. Es lo que tenemos y debemos hacer. O sea, nos podríamos preguntar cuáles son esas bendiciones espirituales que anteriormente les estuve hablando de ellas. Bueno, pues, por ejemplo, cuando fuimos salvos, eso ya es una bendición espiritual tremenda, ¿verdad? La vida que Dios nos ofrece, la paz, el gozo, la bendición que tenemos nosotros de tener a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? En saber que Él vino en rescate de nuestras vidas por el pecado, viviendo de una manera perfecta Él en este mundo, muriendo, pero resucitado al tercer día por Dios, por el Padre, ascendiendo a los cielos, intercediendo por nosotros y rescatándonos del infierno eterno. Son más que bendiciones espirituales para nuestras vidas. Y para poder favorecernos de todas estas bendiciones espirituales,
pues es necesario que nuestras vidas estén consagradas a Dios. Podríamos comparar la consagración, por ejemplo, con una puerta de una tienda. Usted, por ejemplo, sabe que ahora mismo usted se quería comprar ese par de zapatos tan fuertes y tan bonitos y tan lindos y tan modernos, y ese traje o ese vestido, etcétera, y muchas cosas. Pero para entrar en la tienda, ¿qué es lo primero que usted debe hacer? Abrir la puerta, ¿verdad? Y entrar allí a ese lugar. Si no entramos, ¿de qué nos sirve cuántas cosas sorprendentes, extraordinarias, bonitas, ¿verdad?, haya allí en aquel lugar? Porque no podremos participar de ella porque estamos fuera. Bueno, pues de la misma manera, la consagración a nuestro Dios es la puerta por donde nosotros entramos para disfrutar de todas esas riquezas y todas esas bendiciones espirituales de la salvación de Dios. Por eso, hermanos, en esta tarde queremos que usted piense, que usted consagre su vida al Señor. Estamos en una etapa y estamos en un momento bastante difícil en nuestras vidas, donde tenemos tiempo para meditar en nuestros corazones, donde tenemos tiempo en nuestras casas para poder leer la Biblia, para poder escudriñar y para poder buscar a Dios de una forma continua y perfecta. Por eso les instamos a que comience este mes de abril, hoy estamos a 1 de abril, a 1 de abril, que comience este mes consagrando su vida al Señor. Y ya verá usted las ricas bendiciones espirituales que Dios tiene preparadas para su vida. Que el Señor les bendiga. Entreguemos nuestras vidas al Señor para poder apreciar la salvación completa de nuestro Dios. Cuando aceptamos al Señor en nuestras vidas como nuestro Salvador, como nuestro Señor, ese fue el primer paso en nuestro recorrido espiritual que nosotros hemos estado haciendo. Y el siguiente paso, entonces, ¿cuál es? El siguiente paso es la consagración a Él. Cuando nosotros tomemos esa decisión, entonces Dios nos va a guiar por sus sendas de justicia y creceremos en sus promesas y permitiremos entonces que Dios obre en nosotros, disfrutando de toda riqueza espiritual. Que el Señor les bendiga en esta tarde o en esta noche o en el momento que usted me esté viendo ahí detrás de esta cámara. Esperamos que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia, que Dios bendiga su economía y que Dios bendiga todas las cosas que usted emprenda, porque su vida ha sido consagrada para Dios. Vamos a cantar un himno que es el 365, que mi vida entera esté. Es un antiguo himno, pero a mí no me gusta decir que es un antiguo himno. ¿Por qué? Porque nosotros nunca decimos, por ejemplo, la palabra de Dios. Vamos a leer un antiguo libro y buscamos allí Primera de Pedro, o buscamos allí Apocalipsis, o buscamos allí Génesis. No decimos que es antiguo, ¿verdad? Es actual. De la misma manera, los himnos que fueron inspirados por Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos que los himnos fueron inspirados por Dios? Bueno, en primer lugar hay que tener varias cosas presentes. Lo primero es que nos hable de una teología que esté en correspondencia con lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, que presente una doctrina, igual a lo que está diciendo también la palabra, que no entre en contradicción. Y también que el respaldo del testimonio que tenga la persona que escribió el himno sea un respaldo realmente fiel. Y entre otras cosas, esos son tres de las cosas. No vamos a hablar ahora tampoco del tema de los himnos, pero es importante. Los himnos, igual que la palabra de Dios, si fueron inspirados, los himnos, entonces no tienen por qué ser viejos. O sea, son actuales, y cuando decimos que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, es algo actual. Tenemos que consagrar nuestras vidas a Dios, y vamos a hacerlo a través ahora de este himno 365, que mi vida entera esté, y cantamos también, aunque no aparezca en nuestros himnarios, el coro que dice: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, para ser, Señor, tuya por la eternidad. Cantamos dos estrofas, la primera y la última, y después que cantemos esas estrofas, Elvia, usted nos va a despedir en oración.
de estar en tu casa, Señor, alabarte y escuchar a nuestro pastor y te pido que tú lo bendigas y que tu paz y tu amor nos acompañe en esta tarde. Que bendigas a cada hermano, Señor, donde quiera que esté, y que pronto un día podamos reunirnos de nuevo y abrazarnos y saber que nos amamos y te amamos a ti, porque tú has cuidado de nosotros siempre. Permite que siempre podamos vivir una vida agradable delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Mantenemos ahí las distancias para que no haya ninguna sorpresa.